Muy buenos días a todos mis queridos estudiantes. Su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría con 3 y oncología. El primer caso es extremadamente interesante. Nos presenta un año que acude a su médico quejándose de un abdominal intenso de 3 días de duración y había tenido ataques similares en el pasado y ella creía que se debían a la menstruación, calambres. La revisión y otros estudios que se hicieron al paciente revelan antecedentes de depresión e insomnio. Eh, la exploración física, el examen físico, la paciente presenta hiporreflexia en las extremidades inferiores y debilidad generalizada, una debilidad generalizada que empeora en las extremidades inferiores. Se le hace un análisis de orina, la orina aparentemente es normal, clara, pero cuando se expone al aire y a la luz se torna oscura, como color malta. El nivel de porfobilinógeno es de 110 miligramos en 24 horas. Usen su de las pruebas de laboratorio más comunes en la medicina del Chem20 o el Chem7. Las preguntas que tengo es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué defecto bioquímico es responsable de esta afección? ¿Cuáles son los eventos desencadenantes más probables de los ataques de esta paciente? ¿Qué otra afección se debe considerar si el paciente tiene manifestaciones neurológicas, pero no dolor abdominal? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Si bien la raíz de la pregunta, si escucharon bien la raíz de la pregunta, hablamos de porfobilinógeno y orina que se torna oscura al ser expuesta a la luz y al aire. Debemos de pensar inmediatamente en porfiria intermitente aguda, acute intermittent porphyria. ¿Qué efecto bioquímico es responsable de esta afección? Bueno, la porfiria intermitente aguda es causada por una deficiencia de quién, de lo que mencionamos, del porfobilinógeno desaminasa, también conocido como hidroximetilvilano sintasa. Hidroximetilvilano sintasa. ¿Y qué es esto? Esto es una enzima necesaria para la producción de hemoglobina. Por lo general, los pacientes presentan acumulación de porfobilinógeno y presentan unas neuropatías y ataques de dolor abdominal intensos causados por precipitantes que aumentan la actividad del ácido alfa-aminobulénico. Alfa-amilobulénico sintetasa, ALA, el ALA. La producción de la ALA a partir de glicina y succinilcolina por la ALA sintasa es el paso limitante de la velocidad de producción del hemo. Como resultado, cualquier aumento en la producción de ALA conduce a más síntomas de la porfiria intermitente aguda y los pacientes usualmente presentan este y lamentablemente muchos médicos, y le puede pasar a cualquiera, empiezan a hacer lo que yo llamo circle dancing around the case, a bailar en círculos alrededor del caso, y empiezan a hacer exámenes neurológicos, exámenes musculoesqueletales, exámenes de circulación, hasta exámenes psiquiátricos, porque piensan que el paciente pues tal vez está inventándose los síntomas o es psicosomático, etcétera, etcétera. Simple orina exponiéndola a la luz hubiera ayudado a resolver el caso. Piensen en la reacción de succinilcolina a glicina, pasos que hay en esa reacción, eh, y vas a encontrar que
el paso limitante en la reacción de la ácido alfa aminolebulínico sintasa, que a partir de la glicina y la succinilcolina-CoA, por la ALA sintasa, recuerden que ese es el paso limitante de la velocidad de producción en la reacción del hemo. Habla que se llama síntesis del hemo y van a ver todos los pasos, son unos 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. Hay otros casos que también serían en la reacción limitante: porfiria cutánea tardía, porfiria coproporfiria hereditaria. En el caso de la porfiria cutánea tardía está envuelta el uroporfirinógeno de carboxilasa. Y en el caso de la coproporfiria hereditaria está el coproporfinógeno oxidasa. O es es el coproporfirógeno codasa, perdón. ¿Cuáles son los eventos más probables de los ataques de este paciente? Los precipitantes que aumentan la actividad de la ALA incluyen esteroides gonadales endógenos o exógenos, medicamentos como los sulfonamidas, agentes antiepilépticos, el alcohol, el estrés, dietas bajas en calorías. ¿Qué otra afección se debe considerar si el paciente tiene manifestaciones neurológicas pero no dolor abdominal? La debilidad muscular ascendente con hiporreflexia o arreflexia, en el caso de esta paciente fue hiporreflexia, es la presentación clásica del síndrome de Guillain-Barré. Pero, sin embargo, el alto nivel de porfobilinógeno en la orina de este paciente es esencialmente pacto-hormónico de la porfiria intermitente. Si el diagnóstico no está claro, se puede realizar una punción lumbar, pero ya estamos entrando en otros terrenos, en otros campos aquí. Y lamentablemente, como mencioné anteriormente, pasa en la vida real. Y si se hace una punción lumbar, se observa una disociación albuminocitológica, donde en el líquido cefalorraquídeo de la paciente con síndrome de Guillain-Barré. Y otras posibles causas de debilidad muscular periférica van a incluir atrofia muscular, lepra, mieloma, envenenamiento por plomo, diabetes. Todas esas cosas deberían de estar en el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Bueno, el hemo, como producto final de la vía biosintética, es un represor de la ALA sintasa. Por lo tanto, una inyección intravenosa de mina, hemo4, disminuye la síntesis de la ALA sintasa mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Y a menudo esto va a ayudar a reducir los ataques agudos.
La hemina se utiliza para casos refractorios después del fracaso de la carga de carbohidratos. Y el tratamiento de dolor y la monitorización del compromiso neurológico y respiratorio definitivamente son esenciales. Largo, nos tomó unos 10 minutos discutirlo. En la grabación pueden regresar a escuchar esta discusión. Los padres de una niña de 4 años, este es el caso número 2, padres de una niña de 4 años llevan a su hija al pediatra porque están preocupados por su fiebre que ha durado más de una semana. Sus padres también han notado que tiene menos energía y ahora camina cojeando. La exploración física es significativa por hepatomegalia, petequias dispersas y hematomas en muchas superficies del cuerpo. Los hallazgos de laboratorio relevantes incluyen una hemoglobina de 6 gramos por decilitro, un recuento de plaquetas de 39.000, un frotis periférico encuentra muchos glóbulos blancos inmaduros con cromatina condensa, nucleolos ausentes y un escaso citoplasma agranular. Escaso citoplasma agranular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? ¿Qué afecciones se debe considerar en el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es la etiología de los hallazgos de la exploración física? ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ALL. Acute Lymphoblastic Leukemia. Leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia maligna más común de la infancia y la presentación clásica y los hallazgos de laboratorio incluyen fiebre, que es el signo más común, fatiga, letargo, dolor óseo, atralgia y elevación del lactato deshidrogenasa sérica, LDH. Y los síntomas menos comunes incluyen dolor de cabeza, vómitos, alteraciones de la función mental, oliguria y anuria. Esta paciente presenta los síntomas clásicos. Vimos que tiene fiebre, que lleva ya más de una semana, menos energía, camina cojeando, hepatomegalía, petequias dispersas, hematomas en muchas superficies del cuerpo. ¿Qué afecciones se deben considerar en el diagnóstico diferencial? Las siguientes afecciones presentan anemia, bajo recuento de plaquetas o síntomas similares a las de este paciente. Tienen que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial púrpura trombocitopénica idiopática, una anemia aplástica, mononucleosis infecciosa, Bordetella pertussis, virus de Epstein-Barr virus, y tumores pequeños redondos y de células azules. Sin embargo, el recuento de glóbulos blancos y el frotis de sangre notablemente elevados en esta paciente hacen que una forma de leucemia, en este caso la ALL, sea el diagnóstico más probable. Y mencionamos que el frotis periférico, peripheral smear, encontramos muchos glóbulos blancos inmaduros con cromatina condensada, nucleolos ausentes y escasos citoplasmas agranulares. ¿Cuál es la etiología de los hallazgos de la exploración física, del examen físico? La mayoría de los hallazgos se derivan de la expansión leucémica y el desplazamiento de la médula ósea normal. Y esto causa anemia y trombocitopenia. Y al igual que causa dolor óseo o articular por la invasión del periósteo. La fiebre es el resultado de las citocinas pirogénicas que se liberan por las células leucémicas.
La LDH elevada es una consecuencia del aumento del recambio celular y el agrandamiento indoloro del escroto y los síntomas del sistema nervioso central también pueden ser signos de una invasión extramedular más extensa. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Los regímenes de quimioterapia complejos son estándar y se dividen en fases de inducción, de consolidación y mantenimiento. Inducción, consolidación y mantenimiento. La mayoría de los regimientos implican combinaciones de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, esteroides como dexametasona, prednisona, metotrexato, asparaginasa y citarabina. Los avances recientes en el tratamiento han dado como resultado tasas de remisión completa de hasta el 85% en niños con ALL, lo cual pero es algo que no le deseamos a ningún padre. En el tercer y último caso del día tenemos un hombre de 67 años que acude a su médico con un historial de 10 días de fatiga, sangrado de encías, celulitis y una pérdida de peso reciente de 20 libras, 9 kilogramos. En el examen físico el paciente está pálido, pero no presenta evidencia de linfadenopatía, ni tampoco presenta hepatosmegalia. Se le hacen unos exámenes de sangre, unos exámenes de laboratorio. Se encuentra un recuento de leucocitos de unos 18.300. De estos 75% son blastocitos y 20% son linfocitos. Una hemoglobina de 9.1, un hematocrito de 29% y el recuento de plaquetas en 98.000. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esa es la primera pregunta. ¿Qué otros síntomas son comunes en la presentación de esta afección? La próxima pregunta es, ¿cuáles son los hallazgos probables de la biopsia de una médula ósea en esta afección? Si le hacemos una biopsia al paciente. Y una vez hacemos la biopsia, ¿qué células se ven afectadas en esta afección? ¿Y cómo pueden influir las pruebas genéticas en el tratamiento de este paciente? Y la última pregunta es, ¿por qué la celulitis se asocia comúnmente con esta afección? Vamos a discutir esto desde el principio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? LMA, ALM. Leucemia mieloide aguda. Acute Myeloid Leukemia. AML. Es la leucemia aguda más común en adultos. Ya discutimos en los niños, ahora estamos discutiendo en los adultos. La edad media del diagnóstico en Estados Unidos es de 65 años. ¿Qué otros síntomas son comunes en la presentación de esta afección? Bueno, vamos a tener en muchos casos epistaxis, erupciones cutáneas, petequias, dolor óseo, dificultad para respirar, fatiga, hiperplasia gingival debido a la invasión leucémica, leucemia cutis, infiltrados cutáneos, déficit neurológicos, coagulación intravascular diseminada. A menudo se va a observar con la variante de leucemia promielocítica aguda. La disseminated intravascular coagulation, coagulación intravascular diseminada, esta se observa con la variante de leucemia promiolítica aguda de la AML o la LMA. ¿Cuáles son los hallazgos probables de la biopsia de médula ósea en este paciente? Vamos a observar la proliferación de mieloblastos con inclusiones citoplásmicas eosinofílicas que son características en forma de aguja o bastones. Parecen bastones de Auer y eso es patognomónica
de la AML. Para repetir, proliferación de mioblastos con inclusiones citoplásmicas eosinofílicas en forma de aguja, agujitas o bastoncitos. Los bastones de Auer rods. ¿Qué células se ven afectadas en esta afección? La ALM es una neoplasia de células progenitoras mielogénicas. Las células progenitoras pueden aparecer como precursores de granulocitos, monoblastos, megacardioblastos o eritroblastos. ¿Cómo pueden influir las pruebas genéticas en el tratamiento de esta condición? Las anomalías genéticas son fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de la AML. Por ejemplo, translocación cromosómica T15-17. Esto indica leucemia promielocítica aguda, la variante DM3 variation, variante M3, M como de Manuel, como diagnóstico específico. Y esto se puede tratar con fármacos dirigidos como el ácido de retinoico all-trans, que diferencia los promielocitos en neutrófilos maduros. Y esto induce hacia la apoptosis de los promielocitos leucémicos. Y esto resulta en una alta probabilidad de remisión y curación. Así que anomalías genéticas fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de la AML, translocación cromosómica, por ejemplo, la translocación cromosómica del cromosoma T15-17, y esto indica que la leucemia es promielocítica aguda de la variante M3, y como diagnóstico específico, esto nos ayuda como un diagnóstico específico. Y lo puedes tratar con fármacos dirigidos como el ácido retinoico all-trans, y este ácido diferencia los promielocitos en neutrófilos maduros, induciendo a la apoptosis de los promielocitos leucémicos. Y como resultado va a haber una alta probabilidad de remisión y curación. Y la última, la celulitis se asocia comúnmente con esta afección. Este paciente presentó celulitis debido a la neutropenia causada por el reemplazo de los glóbulos blancos maduros con células leucémicas, aumentando la susceptibilidad a la infección. Bueno, con esto concluye nuestra discusión de hoy. Tuvimos 3 casos en hematología y oncología. El viernes a las 10 de la mañana hora centro, 9 hora este, tenemos nuestro repaso de preguntas de discusión en patología. Vamos a discutir 5 preguntas en patología de tipo multiple choice. Escoja la mejor alternativa. Discutimos por qué la mejor alternativa es correcta y por qué las otras alternativas no son correctas. Sin nada más al respecto, este fue su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, despidiéndose hasta el viernes a las 10 hora centro, 9 hora este. Chao.